Contraloría en Radio. Para promover una cultura de participación ciudadana en la vigilancia, prevención y control eficiente de los recursos públicos, así como la actuación honesta y con apego a la legalidad de las y los servidores públicos, la Contraloría Interna presenta Comunicación Transparente. Buenas tardes, Zacatecas, les habla su servidor Gerardo de Ávila y como todos los jueves usted y yo estamos ya en Comunicación Transparente, Contraloría en Radio, en un programa que déjeme decirle, auditores de Zacatecas, se espera atractivo, en un programa que se va a mostrar bastante interesante. Déjenme comentarles antes de presentar a mis invitados que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde Radio Zacatecas, y quiero agradecer a José Luis Cruz que me apoya en controles, como cada 8 días también. Y antes de comenzar nuestro programa de manera formal, de presentar a nuestros invitados, quiero cederle el uso de la voz a mi compañera Erika Lechuga para que nos comente, para que le comente a usted, auditorio, los diferentes modos en que usted y yo podemos entrar en comunicación en este programa que se lo estamos dedicando a la coordinación de comisarios públicos de la Contraloría Interna de Gobierno del Estado. Por eso les digo, quédese con nosotros, se va a poner bien. Erika, por favor. Gracias, ingeniero. Buenas tardes a los que nos escuchan. Y pues así es, recordarles que se pueden poner en contacto con nosotros a través de nuestros diferentes métodos y medios para hacerlo, como es Comunicación Transparente a través de Facebook. Síganos también en Twitter a través de @c_transparente, y también llámenos aquí a cabina al 924-0532 al 92 465 40, al 925 68 67 y al 01800, llámanos marcándolo 01800 55 26 26 67, y pues mande sus dudas, comentarios, sugerencias y quejas, las cuales se responderán, ingeniero. Gracias, Erika. También me acompaña en cabina, como todos los jueves, un colaborador que usted ya conoce muy bien. Su nombre es Jorge Orestes, y platíquenos, Jorge, de qué vamos a hablar hoy en su colaboración. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Qué tal, amigos de Radio Zacatecas, del programa Comunicación Transparente Contraloría en Radio? Efectivamente, pues hoy, como tenemos a la coordinación de comisarios, trataremos un tema referente a eso, sobre los comisarios, su fundamento legal, qué es lo que hacen en las dependencias, en los distintas de gobierno del Estado, y bueno, pues ese es lo que hablaremos el día de hoy, ingeniero. Ya lo escuchó usted, estimado auditorio, y lo escuchó bien, por eso les decía que este programa amenaza con ser un programa importante. Teníamos el gran pendiente de que estuviera con nosotros el coordinador de comisarios públicos, que es el contador Luis Noé Maldonado Sánchez, y también me acompaña en cabina una colaboradora de él, que es la licenciada Juana María Ruiz Esparza Montoya. Mayorga, me corrige, y es Mayorga. Bueno, ella, debo de decirle, auditorio, es una comisaria, se escuchará a lo mejor un poquito curioso el dato, pero es una comisaria pública con bastante experiencia en dependencias del Poder Ejecutivo, y en un momento estaremos hablando con ella. Entonces, vámonos de lleno al tema, y yo le pediría por favor al coordinador de comisarios públicos de la Contraloría, de entrada, estimado coordinador, que nos platicara un poquito acerca de su responsabilidad al frente de la coordinación de comisarios, y que de entrada le platicara al auditorio qué es un comisario, porque el término como que suena un poquito rimbombante, como que más allá de que pueda ser toda una autoridad, tiene una responsabilidad específica dentro del Poder Ejecutivo. En este caso, ¿qué es un comisario dentro de la visión de la Contraloría Interna? Por favor. Contraloría en Comunicación. Sí, buenas tardes, Gerardo. Primero, antes que nada, agradecer a todo el auditorio que nos está escuchando. Nosotros nos sentimos muy honrados en que nos hayan hecho esta invitación. Para nosotros es muy importante poderle transmitir a la gente que nos escucha la definición y el concepto de quiénes somos y qué es lo que hacemos, y sobre todo cómo llevamos a cabo nuestra tarea. Agradezco pues la invitación tuya, la invitación del contador Guillermo Huizar para participar en este programa Comunicación Transparente Contraloría en Radio.
Y efectivamente, como mencionas tú, el término de comisario público suena muy rimbombante y pareciera que es algo muy rimbombante, pero esa denominación es así porque el comisario público tiene delegada una atribución específica, una comisión de vigilancia, de evaluación importante, y es el órgano de vigilancia, como lo señala nuestra ley de las entidades públicas paraestatales, el órgano de vigilancia de la administración pública paraestatal en cada uno de los órganos descentralizados, en los fideicomisos públicos y en las empresas de participación estatal. Sería bueno recordarle, decirle al auditorio que tal vez la Dirección de Comisarios Públicos es una de las más grandes dentro de la Contraloría. Lo importante aquí es que la mayor parte de su gente contador está ubicada en las dependencias precisamente haciendo funciones de comisaria o comisario, hay que decirle al auditorio. Yo le pediría que brevemente, coordinador, nos platicara un poquito cuánta gente está a su cargo, cuál es el perfil de su gente que tiene, y esta parte que tiene que ver precisamente con los comisarios. ¿En qué dependencias, entidades del Poder Ejecutivo están ubicados su gente? Muy bien, excelente pregunta, Gerardo. Mira, para tu auditorio, nuestro auditorio va a resultar tal vez raro, pero esa es la realidad. El personal de la Coordinación de Comisarios Públicos está integrado por 25 elementos, y de esos 25 elementos tenemos a 8 comisarios, tenemos a 10 auditores, y el resto es personal auxiliar administrativo y tu servidor. Para entrar un poquito en materia, coordinador, dígale a nuestro auditorio, ¿es lo mismo un comisario que un auditor en la visión de la Contraloría? Sí, Gerardo, tenemos que asumir que el comisario público, más allá del nombre, no deja de ser un auditor más. ¿Por qué? Porque tiene que llevar a cabo su trabajo apegado estrictamente a la normatividad que en materia de auditoría y emite el Instituto Mexicano de Contadores Públicos a través de sus diversas comisiones de trabajo, de sus comisiones de auditoría gubernamental, de sus comisiones de normas de auditoría. Y el comisario público entonces hace la función de que tiene cualquier otro auditor. Sin embargo, para efectos de delegar autoridad y responsabilidad en la Coordinación de Comisarios Públicos, existe la figura específica a la que se le denomina comisario público, que es quien encabeza el equipo de auditores que se encuentra adscrito a una entidad paraestatal. Bueno, y a propósito de la respuesta puntual que nos da el contador, es importante, como lo decía al inicio del programa, que me acompaña una comisaria. Precisamente es la licenciada Juana María Ruiz Esparza Montoya, ahora sí lo dijimos bien, o Mayorga. Mayorga, bueno, pues es Mayorga. Bueno, más allá del apellido que ya nos hizo la seña que no, que es Montoya o Mayorga. Mayorga. Muy bien, Juana María, que le platicaras un poquito al auditorio, precisamente tu experiencia, porque tengo entendido que has recorrido varias dependencias del Poder Ejecutivo, tienes una calidad para estar en cada una de ellas, y que nos platicaras en sí, cuál es el trabajo, en este caso, de ti como comisaria de la Contraloría Interna. ¿Qué hace una comisaria? Bueno, pues aquí, como lo comentó el contador Luis Noé, nuestro principal función es vigilar y controlar la aplicación eficiente de los recursos públicos. En las entidades y dependencias que yo he estado, pues son muy diferentes. Y ahí, para empezar, pues conocerla cuesta un poco de trabajo, y luego implementar medidas correctivas y preventivas de acuerdo a cada una, pues ha sido un quehacer importante y una actividad que deja muchas satisfacciones. ¿Alguna de las dependencias donde has trabajado, donde has hecho tu trabajo de manera importante todos los días y durante todo este tiempo, que te haya traído buenos resultados para ti en lo profesional? Sí, se ha auditado, por ejemplo, algunos organismos de educación media superior. Esos me interesan mucho y me ha gustado mucho porque las áreas de oportunidad que hay en relación a control interno y a medidas correctivas que se pueden implementar son muchas, y yo creo que se tiene mucho trabajo por hacer ahí, y a mí me gusta porque me incentiva a prepararme más y a ahora sí estar junto con ellos para que el giro o los objetivos de esos organismos se vayan llevando a cabo. Muy bien, interesante sin duda el trabajo pues que lleva en este caso
nuestra amiga la comisaria Juana María. Y bueno, también aprovecho el espacio para enviarle un saludo a todos los comisarios, a todas las comisarias de la Contraloría Interna que justamente pertenecen a la coordinación de comisarios públicos que preside el contador Luis Noé Maldonado Sánchez. Y regreso con usted, coordinador, para que nos platique un poquito sobre el perfil. Seguramente el auditorio querrá saber, para ser comisario, para ser comisaria, hay que ser abogado, doctor, contador, ingeniero, o cualquier persona, cualquier servidor público, cualquier servidora pública puede ser comisaria o comisario. Sí, cuando hablamos de perfil, Gerardo, es muy importante señalar, en mi opinión muy personal, que la palabra perfil no solamente debe acotarse a una profesión en específico. Yo creo que cuando hablamos de perfil, el perfil del comisario público, tenemos que mencionar, pues, que amén de que pueda llegar a ser un licenciado en contaduría, un abogado, un ingeniero, incluso un licenciado en administración, quien encabece un equipo de auditores en una comisaría pública, más allá de la profesión, se deben cumplir ciertas normas de carácter personal. ¿Sí? Hablo de normas en las cuales obligan a que el auditor tenga independencia e imparcialidad en la ejecución de su trabajo, sea una persona eficiente, honesta, y además para el cargo de comisario público es importante que sea una persona que vaya a asumir el puesto de comisario y que no haya sido o formado parte de los órganos de gobierno de las entidades paraestatales, o bien que haya ocupado un puesto de nivel superior en dichas estructuras. Bueno, el tiempo en radio vuela y solo queda algunos segundos para mandar a nuestra única pausa. Será breve, ya regresamos con ustedes. Estamos hablando con el coordinador de comisarios públicos de la Contraloría Interna. Dejar atrás la asedia, la pereza y la desidia, comprometernos socialmente día a día para terminar de componer esta sinfonía y lograr entre nosotros una mejor empatía. Es fácil, en serio, más fácil decirlo que hacerlo. Sé que suena utópico, pero debemos procurar entenderlo, no solo con palabras, sino con hechos, para realmente mostrarnos orgullosos de saber de lo que México está hecho. Comisión Permanente de Contralores Estados Federación, Contraloría Interna del Estado de Zacatecas. Comunicación transparente. Ya volvemos. 97.9 FM. La radio para estar bien. Radio Zacatecas y la Secretaría de Educación y Cultura, a través de la Dirección de Formación Docente y Desarrollo Educativo, presentan Zacatecas lee a través de la radio. Un proyecto de promoción y difusión de la lectura en vivo. Este sábado 25 de agosto a las 6 de la tarde leeremos Ojos de Perro Azul de Gabriel García Márquez. Acompáñenos en la lectura. Puede inscribirse al 92-224-85. Zacatecas lee. En Radio Zacatecas sí leemos. Como el águila real en el aire. Radio Zacatecas. Nuestra radio. Comunicación transparente. Estamos de regreso. Dejar atrás la asedia, la pereza y la desidia, comprometernos socialmente día a día para terminar de componer esta sinfonía y lograr entre nosotros una mejor empatía. Es fácil, en serio, más fácil decirlo que hacerlo. Sé que suena utópico, pero debemos procurar entenderlo, no solo con palabras, sino con hechos, para realmente mostrarnos orgullosos de saber de lo que México está hecho. Comisión Permanente de Contralores Estados Federación, Contraloría Interna del Estado de Zacatecas. Bien, estamos ya de regreso en Comunicación Transparente, Contraloría en Radio, y bueno, ya inmediatamente comenzaron a moverse las redes sociales que hemos designado para nuestro programa. Y antes de formularle alguna pregunta a nuestros invitados, por favor, Erika, recuérdanos nuevamente las diferentes formas en que podemos entrar en contacto la ciudadanía con este programa. Así es, ingeniero, y pues les recuerdo que se pueden poner en contacto con nosotros llamándonos al 924-6540
al 92 568 67 y al 01800 llámanos marcándolo 01800 55 26 26 67 y aquí a cabina al 924 05 32. También en Facebook, búsquenos como Comunicación Transparente y síganos por Twitter como @_transparente, ingeniero. Y la pregunta, por favor, Erika. Primero nos hacen llegar un saludo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que nos están escuchando, ingeniero. Y pues nos pidieron por favor que les mandáramos saludar. Y también la pregunta es que cuáles son las facultades o el poder que tienen los comisarios públicos cuando encuentran anomalías dentro de las dependencias. Coordinador, ¿podría responder esa pregunta? Sí, cómo no. Es bien importante señalar, Gerardo y querido auditorio, que el comisario público, además de llevar a cabo su función de control, de vigilancia, sus actividades preventivas y las actividades rutinarias de prevención que lleva a cabo el comisario en el OPD, hay una etapa en su trabajo de auditoría que nosotros le denominamos la emisión de recomendaciones. Cuando el comisario público detecta alguna situación o anomalía o irregularidad en el ejercicio del gasto o en la operación del organismo, está obligado a emitir algún tipo de recomendación que permita a la entidad subsanarla, corregirla si es posible. Pero cuando la corrección no puede consumarse porque se trate de hechos ya consumados, es necesaria y obligatoria la elaboración de un dictamen de presunta responsabilidad en el que se consigne los hechos, las circunstancias que el comisario observó, y ese dictamen, será turnado en su momento a la Dirección Jurídica y Responsabilidades de la Contraloría, quien deberá proceder y atender, llevar a cabo su investigación y resolver al respecto. Muy bien, coordinador. A ver, vamos a ver, el auditorio siempre nos pregunta que luego se utilizan muchos tecnicismos cuando vienen nuestros invitados, pero vamos a ver si estamos entendiendo hasta ahorita lo que hace un comisario, una comisaria pública en la visión de la Contraloría. Un comisario público sugiere, advierte, sanciona, sí entra dentro de sus responsabilidades, coordinador, o simple y sencillamente desde el momento mismo que ejerce su responsabilidad, ya va implícito todos estos adjetivos, además de otros que pudieran darse. Sí sugiere, sí se advierte, se tiene que recomendar, se tiene que sugerir cuáles son las medidas que debe implementar la entidad para corregir las irregularidades detectadas. Sin embargo, la parte de la sanción no le compete a la Coordinación de Comisarios Públicos. Como ustedes saben, y la palabra Estado de Derecho, las dos palabras Estado de Derecho, pues nos obligan a apegarnos estrictamente a lo que la normatividad nos permite hacer. Y la normatividad que actualmente está vigente, nuestra Ley de Entidades Públicas Paraestatales, nuestra Ley de Administración y Finanzas, la misma Constitución Política del Estado y Reglamento Interior y Manual de Organización de la Contraloría, no le dan esa facultad a la Coordinación de Comisarios Públicos o al comisario público para sancionar. Por eso es tan importante que el comisario público elabore un dictamen, que elabore un documento en el cual turne a la Dirección Jurídica y Responsabilidades, quien sí tiene la atribución para poder sancionar a aquellos servidores públicos que hayan tenido conductas irregulares o contrarias a lo que establece la Ley de Responsabilidades. Bueno, lo que también queda claro en este tema que estamos abordando hoy, que tiene que ver con la responsabilidad del comisario, de la comisaria pública. Bueno, también el auditorio debe saber, coordinador, que es riesgoso ese tipo de trabajo, tiene sus riesgos, no es fácil. Seguramente en el inter de su trabajo, como se dice en el argot periodístico, se pisan muchos callos, se afectan intereses, se evidencia la falta de capacidades de quienes dirigen esa institución, esa dependencia. Y bueno, yo creo que aquí hay que decirle al auditorio que, como toda responsabilidad dentro del Poder Ejecutivo, la del comisario es especialmente complicada. Yo le quisiera preguntar, por último, a la compañera Juana María Ruiz Esparza, si ella en lo personal ha tenido alguna dificultad al momento, por supuesto, de realizar su trabajo, que entendemos siempre es de manera profesional, apegada a derecho, precisamente con mucha honestidad. ¿Ha tenido alguna desagradable experiencia
comisaria dentro de su experiencia en las diferentes dependencias que usted ha estado? No, ingeniero, honestamente no he tenido ningún tipo de esa dificultad de ese tipo, pues no. Vamos, ha encontrado en los titulares de las dependencias la voluntad, la apertura para que su trabajo se lleve en tiempo y forma. ¿Es así? Así es. Siempre se ha contado con la disposición de los titulares y de los jefes de las áreas que les corresponde que les estemos auditando. Siempre ha habido disposición de parte de ellos. Muchas gracias. Yo creo que es importante las palabras de ella, porque eso habla pues del compromiso de la mayor parte de los titulares por transparentar el uso de los recursos públicos. Seguramente a ellos, al igual que nosotros, nos interesa para que la ciudadanía entienda en qué, cómo, cuándo y dónde están utilizados el uso de los recursos públicos, que finalmente son de todos y todas las zacatecanas. Muy bien, para terminar esta entrevista, y me gustaría que en futuros programas regresaran, como así seguramente será, yo terminaría preguntándole al coordinador. Ya hablamos qué hace un comisario, su responsabilidad, más o menos el perfil profesional que debería de tener, la forma tan profesional en la que debe de conducirse, pero no hemos hablado del cómo. ¿Cómo hace el trabajo el comisario, la comisaria? ¿En qué consiste a ciencia cierta? ¿Requiere de un espacio físico, de tecnología de punta? ¿Cómo hace este trabajo, coordinador? Y con esto terminaríamos la entrevista y seguramente nos volveremos a ver pronto en Comunicación Transparente, Contraloría en Radio. Sí, Gerardo, bueno, es sumamente importante también comentarles, vamos a tratar de que nos alcance aquí el tiempo para poderles resumir, pero debo comentarles que el comisario público no está inmerso en la operación de los entes paraestatales, aun y cuando esté adscrito a ellos y tenga un espacio físico ahí. Es decir, la estructura formal, la estructura orgánica y en los organigramas de las entidades paraestatales no aparece y ni debe aparecer el comisario público, porque no depende funcionalmente de los directores generales. Sin embargo, depende del Contralor del Estado, de una coordinación de comisarios públicos, y no hay trabajo, revisión o auditoría que no sea ordenado primeramente por el Contralor. Sí, queda claro que el jefe inmediato, jerárquico superior supremo de el comisario, de la comisaria, pues, es precisamente el Contralor Interno del Estado, pero bueno, por las facultades que tiene, está en una dependencia, seguramente en un espacio físico, y eso es importante que el auditorio lo sepa. ¿Algún comentario final? Bueno, agregar nada más, pedirle a nuestro auditorio que acérquense a los comisarios públicos en aquellas entidades paraestatales que cuenten con ellos. Ellos podrán resolver cualquier queja, deberán recibirla y podrán canalizarla al área que corresponda de la Contraloría. Pues yo quiero agradecer tanto al contador Luis Noé como a la licenciada Juana María Ruiz Esparza su presencia aquí, y seguramente nos vamos a volver a ver en futuros programas, y vamos de lleno a la colaboración de Jorge Orestes. Tú, yo y la transparencia. ¿Qué tal nuevamente, ingeniero, amigos del programa de Comunicación Transparente Contraloría en Radio? Pues definitivamente muy interesante la labor de los comisarios públicos dentro de las dependencias y sobre todo de su alma mater, que es la Contraloría. Y bueno, pues hablaremos un poco sobre su fundamento, el fundamento legal que es un comisario público. Y bueno, pues hemos preparado algo que ojalá sea del agrado de ustedes. Decimos que los comisarios de la Contraloría Interna son una figura en la administración pública que desarrolla sus actividades dentro de la vertiente preventiva del sistema de control y evaluación gubernamental. Su función principal consiste en prever e identificar, como lo decía aquí el coordinador, desviaciones, deficiencias y omisiones en el quehacer público. Propone, como lo comentaba también, las vías de solución para evitarlas, remediarlas o vigilar el cumplimiento de estas. Uno de los puntos de referencia básicos para este fin es el marco normativo de las instituciones y servidores de la administración pública del Estado, como las cuales el fundamento lo mencionamos hace un ratito, que es la ley orgánica de la administración pública en su artículo 33, también
el artículo 21 del Reglamento Interior de la Contraloría y, por último, la Ley de Entidades Públicas Paraestatales. Bien, la referida función es enriquecida por la normatividad que sustenta la figura del comisario público, con una visión de responsabilidad social y de participación en el Estado en las áreas estratégicas de desarrollo económico. Eso es muy importante, en dónde se ubican los comisarios. Ya lo comentaba ahorita el coordinador sobre dónde están ubicados y cuál es su función dentro de estas dependencias. De esta manera, en el ámbito de las entidades públicas, el comisario de la Contraloría tiene asignada la tarea de ejercer una estrecha vigilancia y firme promoción de los intereses de la colectividad e inducir en ellas transformaciones de fondo a fin de convertirlas en mejores instrumentos para el logro de fines sociales. Bien, y ahorita comentaban sobre la diferencia de un auditor y un comisario o los auditores externos. Bien, el comisario, como comentábamos, se designa directamente del Contralor y los auditores externos no. Esa es mi participación en este programa. Gracias, ingeniero, y nos veremos la próxima semana. Bueno, pues solamente resta para agradecer a todos mis invitados, a quienes me acompañan todos los jueves, pero sobre todo a usted, al auditorio que todos los jueves nos sigue. Nos vemos la próxima semana. Contraloría en radio. La Contraloría es más que auditorías, procedimientos y sanciones. Hay otro tipo de servicios en favor de la sociedad que hoy demanda transparencia en la aplicación de los recursos públicos y una frecuente rendición de cuentas. Hasta la próxima semana. Comunicación transparente.